Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Carlos Lancheros Pérez. Soy aprendiz SENA de tecnólogo en entrenamiento deportivo. Estoy conformado con un grupo. Mis compañeros son Nicolás Muñoz Alejo, Andrés Montoya y David López. Pues directamente el día de hoy yo solamente les voy a hablar sobre un tutorial. Les voy a hablar sobre un poco sobre la educación y pues el método que vamos a escoger para, para seguir nuestra carrera, nuestra profesión, y un método que nos va a favorecer muchísimo. Entonces pues les explico. eh, la educación pues es algo muy primordial a nivel mundial, pues ya que desafortunadamente ahorita contamos con ciertas personas que no tienen esa educación por, porque no pudieron estudiar por economía, porque no tenían dinero. En el siglo pasado, pues, si nos referimos, por llamarlo así, a nuestros abuelos, ellos muy pocos tuvieron una educación por lo mismo, porque en ese tiempo estudiaba el que tenía dinero, el que no, pues se tenía que dedicar a trabajar desde joven, y pues ese no era como el punto fundamental que queríamos y que necesitábamos. Un filósofo español, Antonio Escotado, él directamente decía que país rico no es el que tenga dinero, sino país rico es el que tenga el mayor de habitantes con una gran educación. ¿A qué me refiero con esto? Él se basaba de que si uno va a comprar cualquier elemento y se lo entregan, decir gracias. Uno pues pagarlo, cuando le entreguen las vueltas, decir gracias. Entonces siempre como ser agradecidos y darle el respeto y el valor que merece la otra persona. Pues porque él también se basaba mucho en que, como decía anteriormente, a nivel mundial hay países que no cuentan, bueno, habitantes de los países que no cuentan con una educación pues superior. Y pues ya que hablamos que casi 800.000 millones de personas, de habitantes en el mundo, en el planeta Tierra, pues no cuentan con una educación. ¿A qué voy con esto? A que no saben ni leer ni escribir. Como les dije, son personas del siglo pasado, más que todo, pues que no pudieron contar con esta educación. Y desafortunadamente y lamentablemente ahorita contamos con 300 millones de niños y jóvenes que están sin educación, pues por lo mismo, porque no, no hay los recursos. En algunos países pues se vive más pobreza. Allá es donde pues directamente la educación casi no se puede brindar por lo mismo, por lo que no hay economía. Entonces pues desde muy jóvenes se tienen que dedicar a trabajar, y pues lo que decía, o sea, lamentablemente en esos países se estudia el que tiene dinero, el que no, pues lo básico, si le enseñan a leer o a escribir en el hogar, bien, si no, pues así se quedó. Y pues eh, también se tiene que tener en cuenta y claro que la educación es el futuro, ¿no? Digo que un ser humano educado pues va a tener un gran futuro y va a abrirse muchas puertas, pues porque directamente el ser agradecidos, el ser humilde y el tener un buen dialecto para hablar, una buena educación y un buen conocimiento, que es lo importante, un buen conocimiento, pues va a ayudar bastante para su proyecto de vida y su futuro. Entonces pues yo les voy a hablar sobre el método que nosotros escogimos. Ya mi grupo lo había hablado. También lo escogimos porque tenemos conocimiento del tema, nos empapamos más del tema y nos parece que es el método como más interesante, que es el método de María Montessori. Pues ya que ella, su método lo trabaja en tres pilares, por llamarlo así, lo podríamos diferenciar en un triángulo.
Pues el primero es el amor. Cuando hablamos de amor, pues tratamos de referirnos a que el niño, bueno, cabe recordar que María Montessori siempre inculcó que el niño, desde que nace, tiene que llevar una educación, tiene que llevar una pedagogía, tiene que llevar una enseñanza y un aprendizaje para tener un buen desarrollo. Entonces, pues ella siempre se basó en eso. El primero, pues como lo acaba de nombrar, es el amor. Ella decía que el amor era muy primordial, pues ya que un niño, pues como les decía, ella se basa más que todo en los niños para que cuando lleguen a la adultez, pues hayan pasado por ciertas etapas y cierto desarrollo que los favorezca bastante y no vayan a tener inconvenientes. Entonces el amor se basa pues de cariño, de confianza, de apoyo, de siempre colaborarles con el autoestima. Pues uno de ser humano y más que todo un niño, cuando le bajan el autoestima es muy duro, pues porque directamente se basan a lo negativo, a que no pueden. Entonces pues en el amor siempre tiene que ir todo eso y pues más que todo la confianza. Entonces pues ese es uno de los pilares muy importantes que da María Montessori en su método. El siguiente es el ambiente. Pues ella dice que el ambiente, y ella misma lo creo, que el ambiente tiene que ser totalmente cómodo, agradable y que los estudiantes pues se sientan acorde. Cuando hablamos de esto es que directamente ella las mesas, decía que las mesas tenían que estar a la medida para los niños, para su estatura, igual las sillas, igual todo lo que tiene que ver pues con el ambiente, todo lo que tiene que ver con los juegos, con las actividades, con, con los juegos didácticos y demás ámbitos que tienen que estar en el aula de clase, que sea muy llamativo, pues ya que como ustedes saben, siempre los niños han sido muy extrovertidos y se distraen muy rápido. Entonces pues siempre traer un ambiente cómodo donde ellos se sientan cómodos y siempre traten de hallar como el razonamiento y el punto de vista siempre sea en la actividad que les ponen. Y el otro es el ambiente hacia el niño. A esto me refiero es que el niño tiene que estar satisfecho, que el niño tiene que sentirse que las actividades, pues digamos que ella creaba era que el niño mismo se daba mañas de desarrollarlas, pues se le da una enseñanza y él mismo era el que poco a poco quería ir aprendiendo y pues que estas actividades o estos juegos le hicieran saber al niño mismo que estaba haciendo algo mal. Bueno, este pues es el método que escogimos de María Montessori y pues directamente porque ella nunca tuvo privilegios, ella siempre se basó en todos los niños, por llamarlos así, normales y regulares. Cuando hablamos de regulares es niños con algún problema de aprendizaje. Ella nos dio a entender que el aprendizaje sí para todo ser humano es y se puede dar, solamente pues que se necesita tener una enseñanza más acorde según pues estas personas, pero que esas personas pueden desarrollar lo mismo que una persona normal, pues por llamarlo de una manera fea, pero pues ella nunca tuvo privilegios para ninguno, sino siempre se basó en los niños, fueran como fueran, siempre se basó en los niños y que la pedagogía tenía que ser muy importante. Entonces pues vamos a dar un mapita aquí. Vamos a hacer un mapa pues donde les voy a explicar como las diferencias que hay entre ET, que significa educación tradicional. La educación tradicional
de esta actualidad y del método Montessori. Entonces pues vamos a hallar diferencias y del mismo punto de vista, y bueno, pues vamos a que la educación tiene un sistema placiano, y pues que es un sistema como que tiene que influenciar mucho a los niños de una manera que no se sientan como acorde, y pues que se sientan como inseguros, como, bueno, vamos a hablar de María Montessori. Acá estamos hablando de que ella siempre quiso educar con paz. O sea, ella la educación siempre la quiso dar, como les decía, a entender con, con mucho amor, que uno le apasione, que uno se quede satisfecho para aprender. En la educación tradicional, los niños o los jóvenes no son libres. Pues a qué vamos con esto, a que directamente pues ellos siempre tienen que estar diciéndoles como lo que hay que hacer, y la verdad pues no les apasiona lo que tienen que hacer. Entonces el maestro siempre, o el profesor siempre tiene que estar ahí puyándolos para que hagan la actividad. Pues directamente hablamos de que en el método de María Montessori sí hay libertad. ¿A qué voy con esto? A que directamente pues María Montessori decía que el niño era libre de hacer y realizar sus actividades como él quisiera. Por eso las actividades tenían que ser como muy acordes y muy llamativas para el niño, para que él se interesara en realizarlas. Bueno, acá hablamos de la homogeneidad. Que pues la educación tradicional, tristemente, siempre se basa como de que los estudiantes siempre tienen que ser del mismo año en que nacieron, pues para que tengan la misma edad. Pues no estoy hablando que esto tenga que ser obligatorio, pero más que todo siempre se basan en esto, en llevar una homogeneidad pues directamente de la misma edad. Vamos a que María Montessori los dividía por grupos. ¿A qué vamos con grupos? A que directamente pues ella los dividía de a 3 años, digamos de 3 a 6, de 6 a 9, pues directamente podían estar en ciertas etapas escolares sin ningún inconveniente. Y pues ella como que nunca le vio problema a eso, a las edades, a que siempre tengan que ser del mismo año, pues porque para un niño menor, saber que le están enseñando algo de un niño más mayorcito, pues puede que le llame un poco más la atención, siempre y cuando pues tomemos el método de María Montessori. Bueno, hablamos de que en la educación se da un pilar que se da mucho la teoría. Directamente se le llena piensan que se le llena el conocimiento a los niños, a las personas, pues a punta de teoría, a punta de leerles, de editarles. Sí se le quedan cosas, obvio, pero pues no es tan llamativo para ellos, y eso es muy aburridor. Entonces pues la mente, como decía, el niño puede estar escribiendo, pero no estar poniendo la atención ni teniendo coherencia de lo que hace. En cambio, lo que hacía María Montessori era que ella hacía una teoría, bueno, no se le podría llamar teoría, se le podría llamar
una clase preparada, pues directamente ella siempre trató de que no le llamaba maestro, ella le llamaba por llamarlo así, a los profesores o a los padres de familia que eran los que les ayudaban, guías. Entonces pues ella siempre los trató de ser guías y que los guías siempre llevaran una clase preparada, pues que directamente los estudiantes se sintieran muy felices y elaboraran la actividad o la clase con mucho amor y con ganas de aprender. Bueno, y pues por último, pues en la educación tradicional podemos decir que nos basamos en premios y nos basamos en castigos. Cuando hablamos de premios en una educación tradicional podríamos hablar de cuando los profesores nos dan puntos o nos dan, por llamarlo así, una estrellita o algo así que nos pueda favorecer. No estoy diciendo que eso esté mal, pero pues directamente esto se ve en la educación tradicional y pues cuando hablamos de castigos hablamos de digamos, una mala nota, un cero, un llamado de atención hacia los padres, que eso para los niños es como muy fatal, que les envíen notas a los papás, pues porque los afecta. Entonces pues esto se ve más que todo en la educación tradicional. En el de María Montessori, ella decía que tenía que ser muy profesional el guía y que tenía que interactuar con el alumno pues para que cumpliera con los objetivos y el método de ella siempre se basó en que el niño se interese en aprender y no que el profesor se interese en siempre estar regañándolo y teniéndole que decir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, sino que el niño propio en el método de María Montessori, el niño propio sea el que se interese por hacer las cosas, que sienta necesidad. Bueno, pues entonces, como les hablaba, la educación tradicional pues para nosotros es algo muy común, algo que se ve mucho y pues que tiene aprendizaje, pero no con el amor que quisiéramos que el niño recibiera la educación. Entonces, pues por eso nos basamos en el método de María Montessori, que es como un método más pedagógico, más didáctico, donde los niños se van a interesar más por hacer sus actividades y pues que siempre van a tener una enseñanza y esto los va a ayudar para un desarrollo eh, muy eficiente y que los va a favorecer en su etapa de adultez y pues que nunca van a tener problemas de conocimiento. Bueno, esto fue todo, pues espero les haya interesado el tema, que estén muy bien y para una próxima.